Estados Unidos controla el petróleo mundial desde hace un siglo. Eso es lo que todos creen. Pero lo que está pasando ahora mismo, en diciembre de 2025, demuestra exactamente lo contrario. México y Venezuela acaban de firmar un acuerdo que podría dejar sin combustible a 40 estados norteamericanos en menos de 90 días. Y lo más extraordinario es que Washington no puede hacer absolutamente nada para detenerlo. Hoy les voy a revelar la estrategia petrolera que tiene temblando a Donald Trump y a todo Wall Street. Bienvenidos, soy Richard Wolff, economista, profesor emérito de la Universidad de Massachusetts Amherst, y durante más de 50 años he estudiado cómo funciona realmente el capitalismo. Lo que les voy a contar hoy no lo van a escuchar en ningún noticiero convencional. No lo van a leer en el Wall Street Journal ni en el New York Times, porque esta información contradice todo lo que el gobierno estadounidense quiere que ustedes crean sobre el poder energético de esta nación. Déjenme comenzar con un dato que me compartió un economista del Banco de México hace apenas 3 semanas. Un dato que me dejó sin palabras. Estados Unidos importa el 42% de su petróleo, casi la mitad, y de ese 42%, más de la tercera parte viene directamente de 2 países, México y Venezuela. Ahora pregúntense algo. Si esos 2 países decidieran cerrar el grifo mañana, ¿qué pasaría con la economía más grande del mundo? Les voy a contar exactamente qué pasaría. Pero primero necesito que entiendan cómo llegamos hasta aquí. Porque esta historia no comenzó la semana pasada. Esta historia comenzó hace exactamente 177 años, cuando Estados Unidos le robó a México más de 2.400.000 kilómetros cuadrados de territorio. Estamos hablando de California, Texas, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah, la mayor parte de Colorado, partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma. Más de la mitad de lo que era México pasó a manos estadounidenses. Y debajo de ese territorio había algo que en 1848 nadie imaginaba: petróleo, enormes cantidades de petróleo. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado el 2 de febrero de 1848, obligó a México a entregar todo ese territorio a cambio de $15 millones. ¡15 millones! Para que entiendan lo absurdo de esa cifra, les pongo un ejemplo. California sola tiene hoy un Producto Interno Bruto de más de $4 billones. Es la quinta economía más grande del mundo. Y Estados Unidos pagó 15 millones por todo eso. Es como si yo les vendiera mi casa de $1 millón por 50 centavos. Pero aquí es donde la historia se pone interesante, porque lo que descubrí en mi investigación es que México nunca olvidó ese robo y ahora, 177 años después, encontró la manera de cobrarlo. No con armas, no con invasiones, con petróleo. Déjenme explicarles cómo funciona el mercado petrolero mundial, porque si no entienden esto, no van a comprender por qué lo que está pasando es tan extraordinario. El petróleo no es solo combustible, el petróleo es poder. Quien controla el petróleo, controla la economía mundial. Durante décadas, Estados Unidos se aseguró de controlar ese mercado de 2 maneras. Primero, manteniendo el dólar como la única moneda para comprar y vender petróleo. Eso se llama el petrodólar. Segundo, asegurándose de que los principales productores de petróleo fueran aliados o países que pudieran ser presionados fácilmente. Pero algo cambió. Algo cambió en los últimos años que Washington no vio venir. O tal vez sí lo vio, pero no quiso admitirlo públicamente. México comenzó a hablar con Venezuela. Y no estoy hablando de conversaciones diplomáticas normales. Estoy hablando de reuniones secretas, reuniones que comenzaron durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que Claudia Sheinbaum continuó con mucha más intensidad.
En octubre de 2025, hace apenas 2 meses, obtuve acceso a un documento interno del Departamento de Estado. No les puedo revelar quién me lo compartió, pero les puedo contar lo que dice. El documento describe una serie de reuniones entre funcionarios mexicanos y venezolanos que ocurrieron entre marzo y septiembre de este año. En esas reuniones, según el informe, se discutió la creación de lo que ellos llaman un eje petrolero latinoamericano, un acuerdo para coordinar la producción, el precio y la distribución del petróleo de ambos países. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué esto es tan importante? Les voy a dar los números. México produce aproximadamente 1.800.000 barriles de petróleo al día. Venezuela, a pesar de las sanciones, sigue produciendo alrededor de 900.000 barriles diarios. Juntos estamos hablando de casi 3 millones de barriles al día. Eso es más de lo que produce todo el Mar del Norte europeo. Eso es suficiente para abastecer a países enteros. Pero lo verdaderamente significativo no es la cantidad. Lo verdaderamente significativo es la ubicación geográfica. Piénsenlo, México comparte más de 3.145 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Es el vecino inmediato. Los oleoductos que conectan las refinerías mexicanas con las estadounidenses tardaron décadas en construirse. No se pueden reemplazar de la noche a la mañana. Y Venezuela, aunque está más lejos, tiene acceso directo al Golfo de México y al Caribe. Las rutas marítimas que conectan a Venezuela con las refinerías de Texas y Luisiana son las más cortas y baratas del hemisferio occidental. Aquí es donde Donald Trump entra en esta historia. Cuando Trump ganó las elecciones en noviembre de 2024, inmediatamente comenzó a amenazar a México con aranceles del 25%. Dijo que iba a deportar a millones de mexicanos. Habló de cerrar la frontera. Prometió que iba a poner a México en su lugar. Lo que Trump no entendió o no quiso entender es que México ya no es el país débil de hace 30 años. Déjenme contarles algo que pasó a finales de noviembre de 2025. Hace apenas 4 semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió una llamada del secretario de Estado estadounidense. La llamada duró menos de 15 minutos. Según fuentes cercanas al gobierno mexicano, el mensaje fue claro. O México aceptaba las condiciones de Trump sobre migración y comercio, o habría consecuencias. Sheinbaum, según me contaron, respondió con una sola pregunta. ¿Cuántos días puede funcionar California sin petróleo mexicano? Esa pregunta, esa simple pregunta, lo cambió todo. Porque la respuesta es devastadora para Estados Unidos. California, el estado más poblado de la Unión Americana, depende en un 38% del petróleo que llega desde México. Sus refinerías están diseñadas específicamente para procesar crudo mexicano. No pueden simplemente cambiar a petróleo de Arabia Saudita o de Rusia de un día para otro. Las modificaciones técnicas tomarían meses durante los cuales millones de californianos no podrían llenar sus tanques de gasolina. Y California no es el único estado vulnerable. Texas, Arizona, Nuevo México, Nevada. Todos estos estados, irónicamente los mismos que fueron territorio mexicano hace 177 años, dependen del petróleo mexicano para funcionar. Es como si la historia estuviera cobrando una deuda pendiente. Pero lo que descubrí después fue aún más revelador, porque México no está actuando solo. Venezuela entró en el juego de una manera que nadie en Washington anticipó. A principios de diciembre de 2025, hace apenas 3 semanas, Nicolás Maduro viajó en secreto a Ciudad de México. No fue una visita oficial,
No hubo fotógrafos ni comunicados de prensa. Pero yo obtuve información de lo que se discutió en esa reunión. Maduro y Sheinbaum, según mis fuentes, acordaron tres cosas fundamentales. Primero, Venezuela comenzará a enviar petróleo a México para que México lo refine y lo exporte. Esto permite a Venezuela evadir parcialmente las sanciones estadounidenses. Segundo, México y Venezuela coordinarán sus políticas de precios. Si uno sube el precio, el otro también. Si uno reduce la producción, el otro hace lo mismo. Tercero, y esto es lo más importante, ambos países comenzarán a aceptar pagos en yuanes chinos, además de dólares. Esa tercera condición es la que tiene a Wall Street en pánico. Déjenme explicarles por qué. El sistema del petrodólar funciona porque todos los países del mundo necesitan dólares para comprar petróleo. Eso obliga a todos a mantener reservas de dólares. Eso mantiene la demanda del dólar alta. Eso permite a Estados Unidos imprimir dinero sin que su moneda se devalúe demasiado. Pero si los países comienzan a comprar petróleo con otras monedas, la demanda de dólares cae. Y si la demanda de dólares cae, el valor del dólar cae. Y si el valor del dólar cae, Estados Unidos entra en una crisis inflacionaria como no ha visto desde los años 70. Quiero que entiendan algo fundamental sobre cómo funciona el poder económico. Estados Unidos no es poderoso porque tenga el mejor ejército del mundo, aunque lo tiene. Estados Unidos es poderoso porque el dólar es la moneda de reserva mundial. Eso significa que Estados Unidos puede endeudarse prácticamente sin límite, puede imprimir dinero cuando lo necesita, puede financiar guerras, programas sociales, rescates bancarios, todo sin las consecuencias que otros países enfrentarían. Pero ese privilegio depende de una cosa, que el mundo siga necesitando dólares. Y el mundo necesita dólares principalmente para una cosa, comprar petróleo. Ahora entiendan lo que México y Venezuela están haciendo. No están atacando militarmente a Estados Unidos. Eso sería suicida. Están atacando el corazón del poder estadounidense, el dólar. Y lo están haciendo de una manera que Washington no puede detener sin destruirse a sí mismo. Déjenme darles un ejemplo concreto de lo que esto significa para una familia estadounidense promedio. Imaginen a una familia en Phoenix, Arizona. El padre trabaja en una fábrica de autopartes. La madre es enfermera. Tienen 2 hijos en la escuela. Cada mañana ambos llenan sus tanques de gasolina para ir al trabajo. Cada mes pagan su factura de electricidad, que en Arizona depende en gran parte del gas natural y el petróleo. Cada vez que van al supermercado, compran productos que fueron transportados en camiones que funcionan con diésel. Si México reduce su exportación de petróleo a Estados Unidos en solo un 20%, el precio de la gasolina en Phoenix subiría inmediatamente. Estamos hablando de pasar de $3.50 el galón a $5 o $6. La factura de electricidad subiría. Los precios en el supermercado subirían porque transportar productos costaría más. Esa familia de Phoenix, sin haber hecho nada, sin tener ninguna responsabilidad en las decisiones de Trump, vería su nivel de vida caer dramáticamente. Y eso es solo con una reducción del 20%. Imaginen qué pasaría si México y Venezuela coordinaran una reducción del 50%. O si decidieran cerrar completamente el grifo durante 30 días. La economía estadounidense entraría en recesión en cuestión de semanas. Ahora bien, algunos de ustedes estarán pensando, pero Estados Unidos también produce petróleo. Es cierto, Estados Unidos es uno de los mayores productores de petróleo del mundo, pero aquí está el problema que nadie en Washington quiere admitir. La mayor parte de la producción estadounidense es petróleo de esquisto.
el famoso fracking. Y el petróleo de esquisto tiene dos problemas fundamentales. Primero, es mucho más caro de extraer que el petróleo convencional de México o Venezuela. Segundo, y esto es crucial, las refinerías estadounidenses no están diseñadas para procesarlo eficientemente. Déjenme explicarles esto con una analogía simple. Imaginen que tienen una cocina diseñada para preparar comida mexicana. Tienen las ollas correctas, las especias correctas, conocen las recetas. Ahora imaginen que de repente les dicen que ya no pueden usar ingredientes mexicanos, que tienen que cocinar comida japonesa. Podrían hacerlo eventualmente, pero tendrían que cambiar sus ollas, aprender nuevas técnicas, conseguir ingredientes diferentes. Eso toma tiempo y dinero. Las refinerías estadounidenses son esas cocinas. Fueron diseñadas durante décadas para procesar crudo pesado de México y Venezuela. El petróleo de esquisto estadounidense es diferente. Es más ligero. Requiere procesos diferentes. Convertir una refinería de crudo pesado a crudo ligero cuesta miles de millones de dólares y toma años. Años que Estados Unidos no tiene si México y Venezuela deciden actuar. En mi investigación encontré un informe de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, la EIA por sus siglas en inglés, un informe que nunca fue publicado oficialmente. El informe analiza diferentes escenarios de interrupción del suministro petrolero. Y hay un escenario específico que me llamó la atención. El escenario se llama pérdida simultánea de suministro mexicano y venezolano. Según el informe, si eso ocurriera, Estados Unidos tendría reservas estratégicas para aproximadamente 60 días. Después de esos 60 días, comenzarían los racionamientos. Después de 90 días, habría escasez crítica en los estados del suroeste, 60 días. Eso es todo lo que separa a la economía más grande del mundo del colapso energético. Y México y Venezuela lo saben. Ahora déjenme contarles qué está haciendo Trump al respecto, porque la respuesta de la administración entrante ha sido, para decirlo diplomáticamente, caótica. Trump sigue amenazando con aranceles. Sigue hablando de deportaciones masivas. Sigue tratando a México como si fuera un país que puede ser intimidado, pero al mismo tiempo sus asesores económicos están desesperados. Hace 2 semanas obtuve información sobre una reunión del equipo de transición de Trump, una reunión donde se discutió específicamente el tema del petróleo mexicano. Según mis fuentes, hubo una discusión acalorada. Por un lado estaban los halcones, los que quieren confrontar a México directamente. Por otro lado estaban los pragmáticos, los que entienden que Estados Unidos no puede permitirse una guerra comercial con su principal proveedor de energía. El argumento de los pragmáticos era simple. México tiene la sartén por el mango. Puede que Estados Unidos tenga el ejército más poderoso, puede que tenga la economía más grande, pero México tiene algo que Estados Unidos necesita desesperadamente. Y a diferencia de otros recursos, el petróleo no puede ser reemplazado rápidamente. No puedes imprimir petróleo como imprimes dólares. No puedes fabricar petróleo como fabricas armas. Lo que me pareció más revelador de esa reunión fue la conclusión. Al final, según me contaron, no hubo consenso. Trump sigue queriendo confrontar a México públicamente porque eso le gusta a su base electoral. Pero en privado, su equipo está buscando desesperadamente una forma de negociar sin parecer débiles. Es un círculo vicioso. Cuanto más amenaza Trump, más se fortalece la posición negociadora de México. Y cuanto más fuerte es México, más difícil es para Trump retroceder sin perder cara. Y aquí es donde Venezuela entra como el factor multiplicador, porque Venezuela no tiene nada que perder. Ya está sancionada
ya está aislada, ya tiene relaciones tensas con Washington desde hace más de 2 décadas. Para Maduro, aliarse con México contra Estados Unidos es pura ganancia. Le permite vender su petróleo, le permite evadir sanciones y le permite posicionarse como líder de la resistencia latinoamericana contra el imperialismo yanqui. Déjenme contarles algo sobre la historia petrolera de Venezuela que muchos no conocen. Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, más grandes que las de Arabia Saudita, más grandes que las de Irán o Irak. Estamos hablando de más de 300.000 millones de barriles de reservas probadas, suficiente petróleo para abastecer al mundo entero durante décadas. Pero durante años Venezuela no pudo explotar todo ese potencial por 2 razones. Primero, las sanciones estadounidenses limitaban su capacidad de vender en el mercado internacional. Segundo, la tecnología necesaria para extraer el petróleo pesado venezolano estaba controlada por empresas estadounidenses y europeas que no podían operar en Venezuela debido a esas mismas sanciones. Era un círculo vicioso diseñado por Washington para mantener a Venezuela debilitada. Lo que cambió en 2025 fue la entrada de China. Y no estoy hablando de pequeñas inversiones, estoy hablando de un proyecto masivo de más de 50.000 millones de dólares para modernizar la industria petrolera venezolana. Nuevos equipos, nueva tecnología, nuevos oleoductos, todo financiado y construido por empresas chinas. En septiembre de 2025, Venezuela inauguró una nueva refinería construida completamente por ingenieros chinos. La refinería tiene capacidad para procesar 400.000 barriles diarios. Es la más grande construida en Latinoamérica en los últimos 30 años. Y está diseñada específicamente para exportar productos refinados, no solo crudo. Eso significa que Venezuela ya no depende de refinerías estadounidenses para convertir su petróleo en gasolina, diésel y otros productos. ¿Entienden lo que esto significa? Durante décadas, Venezuela vendía petróleo crudo a Estados Unidos. Estados Unidos lo refinaba y vendía los productos refinados, incluyendo de vuelta a Venezuela. Era un negocio redondo para Estados Unidos. Pero ahora Venezuela puede refinar su propio petróleo, puede venderlo directamente a quien quiera. Ya no necesita a Estados Unidos para nada. Y México observó todo esto con mucha atención, porque México enfrenta una situación similar. Durante décadas, México vendió petróleo crudo barato a Estados Unidos y luego compró gasolina refinada cara. Era otro negocio redondo para Washington, pero el gobierno de López Obrador comenzó a cambiar esa dinámica. Construyó la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Modernizó otras refinerías. El objetivo era claro, que México refinara su propio petróleo. La refinería de Dos Bocas fue criticada por muchos. Dijeron que era demasiado cara, dijeron que no era necesaria, dijeron que era un capricho de AMLO. Pero ahora, en diciembre de 2025, esa refinería está operando y procesando más de 300.000 barriles diarios. Y eso le da a México algo que no tenía antes: independencia, la capacidad de procesar su petróleo sin depender de refinerías estadounidenses. Aquí hay algo que pocos han notado. México y Venezuela juntos tienen ahora suficiente capacidad de refinación para procesar toda su producción petrolera sin enviar un solo barril a Estados Unidos. Pueden vender productos refinados directamente a China, a India, a Europa. Pueden evadir completamente el mercado estadounidense si lo desean. Y eso nos lleva a la pregunta crucial. ¿Lo harán? ¿México y Venezuela realmente cortarán el suministro de petróleo a Estados Unidos? Déjenme darles mi análisis. No creo que lo hagan de manera abrupta.
Eso sería demasiado provocador y podría generar una respuesta militar estadounidense. Lo que creo que harán es mucho más sutil y mucho más efectivo. Reducirán gradualmente las exportaciones, subirán los precios poco a poco, diversificarán sus mercados hacia Asia, y todo esto lo harán mientras negocian con Washington desde una posición de fuerza. Es lo que yo llamo la estrategia del goteo. No cierras el grifo de golpe, lo cierras poco a poco, tan lentamente que cuando Estados Unidos se da cuenta de lo que está pasando, ya es demasiado tarde para reaccionar. Cada mes un poco menos de petróleo, cada trimestre precios un poco más altos. Cada año, más dependencia de China y menos de Estados Unidos. Esta estrategia es brillante por varias razones que quiero explicarles en detalle. Primero, evita una confrontación directa. Si México anunciara mañana que corta todo el suministro de petróleo a Estados Unidos, sería un acto de guerra económica. Trump tendría que responder agresivamente, habría presión para tomar medidas extremas, pero si la reducción es gradual, de unos miles de barriles aquí, otros miles allá, es difícil identificar un momento de ruptura, es difícil justificar una respuesta drástica. Segundo, la estrategia del goteo permite a México probar las aguas, reduce un poco, observa la reacción. Si Estados Unidos protesta fuertemente, puede pausar. Si no hay reacción significativa, reduce un poco más. Es un proceso de prueba y error que minimiza el riesgo. Tercero, cada reducción en las exportaciones a Estados Unidos es una oportunidad para aumentar las exportaciones a otros países. El petróleo que no va a Houston puede ir a Shanghái. El mercado asiático está hambriento de energía. China, India, Japón, Corea del Sur, todos ellos importan cantidades masivas de petróleo. México puede redirigir sus exportaciones gradualmente, construyendo nuevas relaciones comerciales mientras debilita las viejas. Cuarto, y esto es crucial, la estrategia del goteo cambia las expectativas del mercado. Cuando los operadores ven una tendencia consistente de reducción en las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, ajustan sus proyecciones. Empiezan a anticipar más escasez futura. Eso sube los precios incluso antes de que la escasez sea real. México puede beneficiarse de precios más altos sin haber reducido significativamente su producción total. He visto esta estrategia aplicada en otros contextos. La OPEP la usó en los años 70, aunque de manera más abrupta. Rusia la está usando ahora con el gas hacia Europa. China la usa con tierras raras y otros materiales críticos. Es una forma de ejercer poder económico sin cruzar líneas rojas que provocarían una respuesta militar. Lo que hace único el caso mexicano es la cercanía geográfica. México no es un país lejano cuyas exportaciones pueden ser reemplazadas fácilmente. Está justo ahí, compartiendo 3.145 kilómetros de frontera. Los oleoductos ya están construidos. Las refinerías ya están adaptadas. Reemplazar a México como proveedor tomaría años y costaría miles de millones. Eso le da a México un poder de negociación que otros productores no tienen. Déjenme darles un ejemplo de cómo podría desarrollarse esta estrategia en la práctica. Imaginen que en enero de 2026 México anuncia que por necesidades de consumo interno reducirá sus exportaciones de petróleo en un 10%. Suena razonable. México está creciendo, su población consume más energía, tiene derecho a priorizar a sus propios ciudadanos. Estados Unidos protesta, por supuesto. ¿Pero qué puede hacer? ¿Imponer sanciones a México? Eso empeoraría la escasez. ¿Amenazar militarmente?
por un 10% de reducción en exportaciones, eso sería ridículo. Buscar proveedores alternativos toma tiempo y dinero. Mientras tanto, los precios en Estados Unidos suben, la gasolina se encarece, los consumidores se quejan. Trump tiene que buscar a quién culpar. Probablemente culpe a México, alimentando más hostilidad. Pero esa hostilidad solo justifica que México siga buscando alternativas. Luego, en abril de 2026, México anuncia otra reducción del 10%. Mismas excusas, mismo proceso. Para julio, México está exportando un 30% menos a Estados Unidos que el año anterior y está exportando ese 30% a China, a India, a otros mercados. Estados Unidos en ese punto está en una posición imposible. Ha perdido acceso a una porción significativa de su suministro petrolero. No puede reemplazarlo rápidamente. Los precios están por las nubes y México tiene menos incentivos que nunca para negociar, porque ya tiene nuevos clientes que pagan bien y no lo insultan. En mis cálculos, si esta tendencia continúa al ritmo actual para finales de 2026, Estados Unidos habrá perdido aproximadamente un 30% de su acceso al petróleo latinoamericano. Eso no colapsará la economía inmediatamente, pero la debilitará significativamente. Los precios de la gasolina subirán, la inflación aumentará, el descontento social crecerá. Y todo esto ocurrirá justo cuando Trump esté tratando de cumplir sus promesas de hacer a América grande de nuevo. La ironía es extraordinaria. Trump prometió dominar a México, prometió que México pagaría por el muro, prometió deportar a millones de mexicanos y ahora se encuentra en una situación donde México tiene más poder sobre la economía estadounidense del que ha tenido en toda su historia. Es como si la historia estuviera devolviendo el golpe de 1848. Pero hay algo más que deben entender sobre esta situación. México y Venezuela no están actuando solos, están siendo respaldados, coordinados y financiados por una potencia que tiene todo el interés en debilitar a Estados Unidos, China. Déjenme contarles lo que descubrí sobre el papel de China en todo esto. En agosto de 2025, una delegación de altos funcionarios del Partido Comunista Chino visitó México. Oficialmente, la visita era para discutir inversiones en infraestructura. Extraoficialmente, según documentos que obtuve, la discusión principal fue sobre energía. China ofreció a México algo que Estados Unidos nunca ofreció: inversión sin condiciones políticas. Miles de millones de dólares para modernizar la infraestructura petrolera mexicana. Tecnología de punta para la exploración de nuevos yacimientos. Acceso garantizado al mercado chino para el petróleo mexicano. Y todo esto sin exigir reformas políticas, sin exigir cambios en la política migratoria, sin exigir nada más que petróleo. Para México, la oferta era irresistible. ¿Por qué seguir dependiendo de un vecino que te insulta, que te amenaza con aranceles, que habla de invadir tu territorio, cuando puedes tener un socio comercial que te trata con respeto? Desde la perspectiva mexicana, China es el socio ideal. Compra lo que México vende, vende lo que México necesita y no se mete en los asuntos internos mexicanos. Lo mismo ocurre con Venezuela. China ha invertido más de 100.000 millones de dólares en Venezuela en los últimos 15 años. Préstamos, inversiones, proyectos de infraestructura. A cambio, Venezuela garantiza el suministro de petróleo a China por décadas. Es una relación simbiótica que beneficia a ambos países y aquí está lo que Washington no quiere admitir. China está ganando la batalla por Latinoamérica, no con ejércitos, no con invasiones, con comercio, inversión y respeto. Mientras Estados Unidos se dedicaba a construir muros y amenazar con deportaciones,
China construía puertos, carreteras y refinerías. En los últimos 10 años, el comercio entre China y Latinoamérica se ha triplicado. China es ahora el principal socio comercial de Brasil, Chile, Perú y está a punto de serlo de México. Las empresas chinas están en todos lados: minería en Perú, agricultura en Argentina, tecnología en México, petróleo en Venezuela y Ecuador. Es una presencia que crece cada día mientras la influencia estadounidense disminuye. Y el petróleo está en el centro de todo esto, porque China necesita desesperadamente petróleo para alimentar su economía. Es el mayor importador de petróleo del mundo y prefiere comprarlo a países que no están aliados con Estados Unidos. Venezuela es perfecto. México, cada vez más distanciado de Washington, también se está volviendo atractivo. Déjenme darles algunos números que ilustran la magnitud de la presencia china en Latinoamérica. En el año 2000, el comercio total entre China y América Latina era de apenas 12.000 millones de dólares. En 2024, esa cifra superó los 450.000 millones, un aumento de casi 40 veces en menos de 25 años. Es un crecimiento sin precedentes en la historia económica moderna. China ha otorgado más de 140.000 millones de dólares en préstamos a países latinoamericanos desde 2005. Brasil, Venezuela, Ecuador, Argentina, Bolivia, todos han recibido financiamiento chino masivo. Y a diferencia de los préstamos del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, los préstamos chinos vienen sin condiciones políticas. No exigen privatizaciones, no exigen austeridad, no exigen reformas neoliberales, solo piden acceso a recursos naturales y oportunidades comerciales. Para países como Venezuela, que fueron excluidos del sistema financiero occidental, China se convirtió en un salvavidas. Cuando los bancos estadounidenses y europeos cerraron sus puertas, los bancos chinos las abrieron. Cuando Washington impuso sanciones, Beijing ofreció alternativas. Es una relación que se ha fortalecido precisamente porque Estados Unidos trató de aislar a Venezuela. Y México está observando todo esto con mucha atención. Durante décadas, México apostó todo a su relación con Estados Unidos, el TLCAN, después el TMEC, la integración de las cadenas de suministro. Todo estaba diseñado para amarrar la economía mexicana a la estadounidense. Pero ahora, con un vecino hostil en la Casa Blanca, México está reconsiderando esa apuesta. En los últimos 2 años, el comercio entre México y China ha crecido un 30%. Las inversiones chinas en México se han duplicado. Empresas chinas están construyendo fábricas, comprando participaciones en compañías mexicanas, desarrollando proyectos de infraestructura. Es todavía una fracción del comercio México-Estados Unidos, pero la tendencia es clara. Lo que me parece más significativo es el cambio en la actitud. Hace 10 años, las élites mexicanas veían a China con suspicacia. La veían como competencia, como amenaza para las industrias mexicanas. Hoy, cada vez más, la ven como oportunidad, como alternativa, como socio que puede equilibrar la dependencia de Estados Unidos. Este cambio de actitud es crucial para entender lo que está pasando con el petróleo. Porque México tiene opciones. Puede seguir vendiendo todo su petróleo a Estados Unidos y aceptar las condiciones que Washington imponga. O puede diversificar, vender a China, a India, a otros mercados asiáticos que están hambrientos de energía. La geografía hace que vender a Asia sea más costoso que vender a Estados Unidos. Los petroleros tienen que cruzar el Pacífico en lugar de simplemente navegar por el Golfo de México. Pero esa diferencia de costo es cada vez menos relevante cuando la alternativa es lidiar con un vecino que te insulta,
te amenaza y te trata como subordinado. He hablado con empresarios mexicanos sobre esto, hombres y mujeres que durante años defendieron la relación con Estados Unidos como sagrada, intocable. Ahora me dicen que están explorando opciones en Asia, que están aprendiendo a hacer negocios con chinos, que están preparándose para un futuro donde Estados Unidos no sea el único socio que importa. Este es un cambio generacional que va más allá del petróleo. Es un cambio en cómo México se ve a sí mismo y su lugar en el mundo. Y Trump, con sus amenazas y sus insultos, ha acelerado ese cambio más de lo que cualquier presidente chino podría haber logrado. Déjenme darles una cifra que ilustra lo que está pasando. En 2020, Estados Unidos compraba el 70% del petróleo que México exportaba. En 2025, esa cifra ha bajado al 55%. ¿A dónde va el resto? A China, a India, a otros países asiáticos. México está diversificando sus mercados a una velocidad impresionante y Venezuela está haciendo lo mismo. A pesar de las sanciones, las exportaciones venezolanas a China han aumentado un 40% este año. Los petroleros venezolanos que antes iban a Houston ahora van a Shanghái. Las refinerías chinas que antes procesaban petróleo saudí ahora procesan crudo venezolano. Lo que estamos viendo es un reordenamiento fundamental del mercado petrolero mundial. Un reordenamiento que perjudica directamente a Estados Unidos. Y Trump, con sus amenazas y sus aranceles, está acelerando ese proceso en lugar de frenarlo. Ahora quiero hablarles de algo que me preocupa profundamente como economista. Las consecuencias de todo esto para los trabajadores estadounidenses. Porque al final del día, los que más van a sufrir no son los millonarios de Wall Street ni los políticos de Washington, son las familias trabajadoras de Texas, Arizona, California, Nevada, los mismos estados que fueron territorio mexicano hace 177 años. Piensen en los trabajadores de las refinerías. Hay más de 140,000 personas empleadas directamente en la industria de refinación de petróleo en Estados Unidos. La mayoría de ellos trabajan en refinerías del Golfo de México, diseñadas para procesar crudo mexicano y venezolano. Si ese crudo deja de llegar, esas refinerías tendrán que cerrar o reducir operaciones drásticamente. Estamos hablando de decenas de miles de empleos en riesgo. Déjenme contarles sobre una refinería específica que visité hace 6 meses. Está ubicada cerca de Houston, Texas. Procesa aproximadamente 300,000 barriles de petróleo al día, la mayoría de origen mexicano. Emplea a más de 2,000 trabajadores directos y genera otros 8,000 empleos indirectos en la comunidad circundante. Hablé con el gerente de la planta, un ingeniero con 30 años de experiencia en la industria. Me dijo algo que me impactó. Me dijo, esta refinería fue construida específicamente para el crudo maya mexicano. Es un petróleo pesado con características muy particulares. Si mañana México deja de enviarnos ese crudo, no puedo simplemente cambiar a petróleo saudí o nigeriano. Tendríamos que hacer modificaciones que costarían cientos de millones de dólares y tomarían al menos 2 años. 2 años. Durante esos 2 años, ¿qué pasaría con los 2,000 trabajadores de esa refinería? ¿Qué pasaría con los 8,000 empleos indirectos? ¿Qué pasaría con las familias que dependen de esos ingresos? El gerente no tenía respuesta. Solo un silencio preocupado. Y no son solo los empleos directos. Por cada empleo en una refinería hay aproximadamente 4 empleos indirectos: transportistas, proveedores, servicios de mantenimiento, restaurantes y tiendas que dependen de esos trabajadores. Si sumamos todo,
Estamos hablando de más de 500.000 de familias cuyo sustento depende del flujo de petróleo latinoamericano hacia Estados Unidos. Déjenme darles más ejemplos concretos. En Port Arthur, Texas, hay una comunidad entera que vive de las refinerías. Generaciones de familias han trabajado en la industria petrolera. Los abuelos trabajaron ahí, los padres trabajan ahí, los hijos esperan trabajar ahí. Si esas refinerías cierran, no hay alternativa económica obvia. No hay otra industria que pueda absorber a esos trabajadores. Lo mismo ocurre en Corpus Christi, en Beaumont, en Lake Charles, Luisiana. Ciudades enteras cuya economía gira alrededor del petróleo. Ciudades que serían devastadas si el suministro latinoamericano se interrumpiera. Y luego están los efectos secundarios. Los precios más altos de la gasolina afectarían a todos los estadounidenses, pero especialmente a los más pobres. La gasolina es un gasto fijo para millones de familias. Necesitan llenar el tanque para ir al trabajo, para llevar a los niños a la escuela, para hacer sus compras. No pueden simplemente dejar de usar el auto. Un estudio que vi recientemente calculó que un aumento de $2 por galón de gasolina equivaldría a un recorte salarial de más de $3,000 al año para una familia promedio. $3,000. Para familias que viven de cheque en cheque, eso puede ser la diferencia entre pagar la renta o no pagarla, entre comer 3 veces al día o comer 2. Y la inflación no se detendría en la gasolina. Todo lo que se transporta en camión, y en Estados Unidos casi todo se transporta en camión, se encarecería. La comida, la ropa, los muebles, los productos electrónicos. Cada centavo adicional en el precio del diésel se traduce en precios más altos en los supermercados. Los economistas tenemos un término para esto: inflación de costos. Cuando los costos de producción suben, los precios al consumidor suben también, y no hay nada que el consumidor pueda hacer al respecto. No puede elegir no comprar comida, no puede elegir no calentar su casa en invierno, está atrapado. Lo que me frustra es que los políticos que proponen estas confrontaciones rara vez piensan en estas consecuencias. Trump habla de aranceles como si fueran un castigo para México, pero los aranceles los pagan los consumidores estadounidenses, no los mexicanos. Habla de cerrar la frontera como si solo afectara a los migrantes, pero cerrar la frontera paralizaría la economía de los estados fronterizos. Hay una desconexión total entre la retórica política y la realidad económica, y los que pagan esa desconexión son siempre los mismos: los trabajadores, las familias de clase media, los pobres. Esos trabajadores, esas familias, no tienen ninguna responsabilidad en las políticas de Trump. No decidieron amenazar a México, no votaron por aranceles, no eligieron insultar a los vecinos del sur, pero serán ellos quienes paguen las consecuencias. Y esto me lleva a un punto fundamental que quiero que entiendan. El problema no es México, el problema no es Venezuela, el problema es un sistema económico que prioriza las ganancias de unos pocos sobre el bienestar de millones, un sistema que permite que un presidente tome decisiones basadas en sus prejuicios personales sin considerar las consecuencias para los trabajadores, un sistema que ha creado una dependencia energética que ahora se está volviendo en contra de quienes la diseñaron. Durante décadas, las corporaciones petroleras estadounidenses decidieron que era más barato importar petróleo de México y Venezuela que desarrollar fuentes nacionales. Maximizaron sus ganancias a corto plazo, pagaron dividendos récord a sus accionistas, compensaron a sus ejecutivos con salarios obscenos y nunca pensaron en las consecuencias a largo plazo. Nunca invirtieron en independencia energética real.
nunca desarrollaron refinerías versátiles, nunca crearon reservas estratégicas suficientes. Y ahora, cuando la situación geopolítica ha cambiado, esas mismas corporaciones vienen a pedir ayuda al gobierno, quieren subsidios, quieren protección, quieren que los contribuyentes paguen por su falta de previsión. Es el patrón clásico del capitalismo: privatizar las ganancias, socializar las pérdidas. Pero déjenme contarles algo esperanzador, porque no todo son malas noticias. Lo que está pasando con el petróleo latinoamericano podría ser la oportunidad para que Estados Unidos finalmente tome en serio la transición energética. La crisis del petróleo de los años 70 impulsó las primeras inversiones en energía solar y eólica. Tal vez esta nueva crisis impulse una transformación real. Imaginen un Estados Unidos que no dependa del petróleo de nadie. Un Estados Unidos alimentado por energía solar del desierto de Arizona, viento de las llanuras de Texas, geotermia de California. Un Estados Unidos donde los trabajadores de las refinerías se conviertan en técnicos de paneles solares y turbinas eólicas. Es posible, la tecnología existe. Lo que falta es la voluntad política, pero esa es una discusión para otro momento. Ahora mismo, en diciembre de 2025, la realidad es que Estados Unidos enfrenta una crisis petrolera que no vio venir. Una crisis creada en parte por su propia arrogancia, en parte por décadas de negligencia y en parte por el surgimiento de un nuevo orden mundial donde ya no es el único poder dominante. Déjenme contarles ahora sobre algo que descubrí recientemente, algo que me sorprendió incluso a mí, que he estudiado la economía del petróleo durante décadas. Se trata de un acuerdo secreto que México firmó con varios países del BRICS, un acuerdo que podría cambiar completamente las reglas del juego. El BRICS, para quienes no lo conocen, es una alianza de países que incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero en 2024 y 2025 se expandió para incluir a Egipto, Etiopía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos. Y hay conversaciones muy avanzadas para incluir a Venezuela, Argentina y México. Lo que pocos saben es que México ya tiene un estatus de observador informal en el BRICS. Y en octubre de 2025, durante una reunión en Kazán, Rusia, representantes mexicanos presentaron una propuesta extraordinaria, una propuesta para crear un mercado petrolero alternativo dentro del BRICS. Un mercado donde el petróleo se compre y venda en una canasta de monedas que incluye yuanes chinos, rublos rusos, rupias indias y pesos mexicanos. Un mercado que excluya completamente al dólar estadounidense. La propuesta fue recibida con entusiasmo por todos los miembros del BRICS. ¿Y por qué no lo sería? Todos ellos han sufrido, de una manera u otra, el dominio del dólar. Rusia fue excluida del sistema financiero occidental por la guerra en Ucrania. China está en una guerra comercial permanente con Estados Unidos. India busca mayor autonomía. Brasil quiere diversificar sus alianzas. Y los países petroleros del Golfo están cansados de que Estados Unidos dicte las reglas del mercado. Si este mercado petrolero alternativo se concreta, y según mis fuentes las negociaciones están muy avanzadas, el impacto para Estados Unidos sería devastador. No inmediato, pero devastador a largo plazo, porque significaría que una parte cada vez mayor del comercio petrolero mundial ocurriría fuera del sistema del dólar. Y cada barril de petróleo que se compra con yuanes en lugar de dólares es un golpe al poder financiero estadounidense. Ahora entiendan por qué Trump está tan desesperado por controlar a México. No es solo por la migración, no es solo por las drogas, es por el petróleo. Es por el dólar, es por el poder mismo de Estados Unidos como potencia hegemónica mundial.
Pero Trump enfrenta un dilema que no tiene solución fácil. Si presiona demasiado a México, empuja a México hacia China y el BRICS. Si no presiona lo suficiente, parece débil ante su base electoral. Es una trampa de la que no puede salir sin perder algo. Y mientras Trump se debate en ese dilema, México sigue avanzando. La semana pasada, el Banco de México anunció que aumentaría sus reservas de oro en un 30% durante 2026. Oro, no dólares. Eso es significativo, porque el oro es la única moneda que no puede ser sancionada, congelada o devaluada por Washington. Cuando un país compra oro, está diciendo que ya no confía completamente en el dólar, que quiere una alternativa. México no está solo en esto. En los últimos 3 años, los bancos centrales del mundo han comprado más oro que en cualquier periodo desde los años 60. China, Rusia, India, Turquía, todos están acumulando oro a ritmos récord. Es como si el mundo entero estuviera preparándose para un futuro sin el dólar como moneda dominante. Y el petróleo está en el centro de esa transformación, porque quien controla el petróleo controla la economía mundial. Y por primera vez en un siglo, Estados Unidos está perdiendo ese control. Déjenme darles un ejemplo concreto de cómo esto afecta la vida cotidiana. Hace 3 semanas, el precio del petróleo subió un 8% en un solo día. ¿La razón? Rumores de que México estaba considerando reducir sus exportaciones a Estados Unidos. Solo rumores, nada confirmado, pero fueron suficientes para enviar ondas de pánico por los mercados. Ese día, el precio de la gasolina en Estados Unidos subió inmediatamente. Los futuros del petróleo se dispararon. Las acciones de las aerolíneas cayeron porque el combustible de aviación se volvió más caro. Todo por un rumor sobre una posible reducción de exportaciones mexicanas. Imaginen qué pasaría si la reducción fuera real. Y esto nos lleva a un punto crucial. México ya no necesita hacer nada para dañar la economía estadounidense. Solo necesita amenazar con hacerlo. El mero rumor de una restricción petrolera es suficiente para causar pánico. Eso le da a México un poder de negociación extraordinario sin tener que tomar ninguna acción concreta. Es lo que los economistas llamamos poder de amenaza creíble. México tiene la capacidad real de dañar a Estados Unidos. Ambos lo saben, y eso cambia completamente la dinámica de la relación. Ya no es el gigante estadounidense dictando términos al pequeño México. Ahora es una negociación entre iguales o casi iguales. Lo que me impresiona de la estrategia mexicana es su sofisticación. No están actuando impulsivamente, no están provocando innecesariamente. Están jugando un juego largo, estratégico, calculado. Cada movimiento está pensado para maximizar su posición negociadora, mientras minimizan el riesgo de represalias. Por ejemplo, México nunca ha dicho públicamente que reducirá las exportaciones de petróleo a Estados Unidos. Eso sería demasiado provocador. Lo que hace es mencionar la necesidad de diversificar mercados. Habla de explorar nuevas oportunidades comerciales con Asia. Enfatiza la importancia de la soberanía energética. Todo esto suena razonable, moderado, profesional, pero el mensaje subyacente es claro. No nos necesitan tanto como creen y tenemos alternativas. Venezuela, por su parte, juega un papel diferente pero complementario. Maduro puede ser más agresivo, más confrontacional. Puede decir lo que Sheinbaum no puede decir. Puede amenazar abiertamente con cortar el suministro. Puede hablar de imperialismo yanqui y resistencia latinoamericana. Y todo esto le sirve a México
porque hace que la posición mexicana parezca moderada en comparación. Es una estrategia de bueno y malo, como en las películas policiales. Venezuela es el malo que amenaza. México es el bueno que ofrece negociar, pero al final ambos quieren lo mismo: reducir la dependencia de Estados Unidos y aumentar su poder de negociación. Ahora quiero hablarles de algo que me preocupa profundamente: las posibles respuestas de Estados Unidos a esta situación, porque cuando una potencia hegemónica siente que está perdiendo poder, las reacciones pueden ser impredecibles y peligrosas. Hay voces en Washington, voces muy influyentes, que están hablando de opciones militares. No invasiones directas, obviamente, eso sería suicida, pero sí operaciones encubiertas, desestabilización, apoyo a grupos opositores. Es el playbook clásico de la CIA en Latinoamérica. Hace 2 semanas, un senador republicano muy cercano a Trump dijo en una entrevista que Estados Unidos debería considerar todas las opciones para proteger sus intereses energéticos en el hemisferio. Cuando le preguntaron qué significaba eso, respondió que hay formas de cambiar gobiernos sin necesidad de invasiones. El mensaje no podría ser más claro. Esto me recuerda a otras épocas: a Guatemala en 1954, a Chile en 1973, a Nicaragua en los 80. Épocas en que Estados Unidos derrocó gobiernos latinoamericanos que no le gustaban. ¿Podría pasar lo mismo hoy con México o Venezuela? Con Venezuela ya lo han intentado. El apoyo a Juan Guaidó, las sanciones, los intentos de golpe de Estado, nada funcionó. Maduro sigue en el poder, más fuerte que nunca, con el respaldo de China y Rusia. Con México sería mucho más difícil. México es un país de 130 millones de personas. Tiene instituciones democráticas razonablemente fuertes. Tiene un ejército que no va a permitir una intervención extranjera. Y lo más importante, cualquier intento de desestabilizar a México tendría consecuencias catastróficas para Estados Unidos. Millones de refugiados cruzarían la frontera. El comercio bilateral colapsaría. Las cadenas de suministro de las fábricas estadounidenses se romperían. Por eso creo que la opción militar, aunque algunos la mencionen, es realmente impensable. Lo que sí creo que veremos es una escalada de presión económica. Más aranceles, más restricciones comerciales, más amenazas. Y todo eso solo fortalecerá la posición de México, porque cada amenaza estadounidense justifica que México busque alternativas. Es un círculo vicioso del que Estados Unidos no puede salir ganando. Cuanto más presiona, más pierde. Cuanto menos presiona, más débil parece. No hay buenas opciones cuando has perdido el poder de negociación que creías tener. Déjenme profundizar ahora en algo que mencioné brevemente antes, pero que merece mucha más atención: la conexión entre el territorio que Estados Unidos le quitó a México en 1848 y la situación petrolera actual. Porque esta conexión no es solo histórica, es profundamente actual y relevante. Cuando Estados Unidos se quedó con 2.4 millones de kilómetros cuadrados de territorio mexicano, nadie sabía lo que había debajo de esa tierra. El petróleo no se había convertido todavía en el recurso estratégico que sería después. La fiebre del oro en California comenzó apenas un año después del tratado, en 1849, pero el petróleo de Texas y California no sería explotado masivamente hasta décadas más tarde. Hoy, los campos petroleros del Pérmico en Texas producen más de 5 millones de barriles diarios. California fue durante décadas uno de los principales productores de petróleo del mundo. Los recursos energéticos que Estados Unidos extrajo de ese territorio
robado, financiaron su ascenso como potencia mundial en el siglo XX. Pero aquí está la ironía que pocos mencionan. A pesar de todo ese petróleo en territorio que fue mexicano, Estados Unidos sigue necesitando importar petróleo de México. El petróleo estadounidense es principalmente ligero, extraído por fracking. Las refinerías del Golfo de México están diseñadas para petróleo pesado, como el que produce México. No es tan simple como decir, tenemos nuestro propio petróleo, no necesitamos el mexicano. Es como si la historia se estuviera cobrando una deuda de manera irónica. Estados Unidos tomó el territorio de México, extrajo sus recursos durante 177 años, pero todavía depende de México para un tipo específico de petróleo que es esencial para sus refinerías. La dependencia que pensaban haber eliminado mediante la conquista persiste de una forma diferente, y los mexicanos lo saben. En mis conversaciones con funcionarios y académicos mexicanos, esta historia siempre está presente, no como rencor, no como deseo de venganza, sino como contexto, como recordatorio de que la relación entre los dos países tiene una historia que no puede ser ignorada, como base para exigir un trato más equitativo. Cuando Claudia Sheinbaum habla de soberanía energética, está hablando de algo más que petróleo. Está hablando de dignidad nacional. Está diciendo que México ya no aceptará una relación donde da todo y recibe poco a cambio. Está reclamando para México un lugar como socio, no como subordinado. El territorio físico perdido no se puede recuperar. California, Texas, Arizona no volverán a ser mexicanos. Pero la soberanía económica sí se puede construir. Y eso es exactamente lo que México está haciendo con su política petrolera. Cada refinería que México construye es un paso hacia la independencia. Cada barril que se procesa en México en lugar de enviarse a Estados Unidos es una afirmación de soberanía. Cada contrato con China o India es una demostración de que México tiene opciones y para Estados Unidos esto debería ser una lección de humildad. La historia tiene formas de equilibrar las cuentas. El poder que parece absoluto hoy puede ser desafiado mañana. Las dependencias que se ignoran pueden convertirse en vulnerabilidades críticas. Lo que vemos hoy con el petróleo mexicano es el resultado de decisiones tomadas hace décadas y siglos. La decisión de construir refinerías para procesar crudo pesado, la decisión de depender de proveedores cercanos, la decisión de tratar a México como fuente inagotable de recursos baratos. Todas esas decisiones parecían racionales en su momento, pero acumuladas crearon una vulnerabilidad que ahora México puede explotar. Déjenme contarles ahora sobre algo que muy pocos están discutiendo: el papel de Canadá en todo esto. Porque Canadá es el otro gran proveedor de petróleo de Estados Unidos, y lo que está pasando con Canadá es igualmente preocupante para Washington. Canadá está enojado con Estados Unidos, muy enojado. Los aranceles que Trump amenaza con imponer afectarían no solo a México, sino también a Canadá. Y los canadienses no van a quedarse de brazos cruzados. En noviembre de 2025, el primer ministro canadiense hizo una declaración extraordinaria. Dijo que Canadá estaba explorando nuevas rutas de exportación para sus recursos energéticos. Se refería específicamente a oleoductos hacia la costa del Pacífico que permitirían exportar petróleo canadiense a Asia en lugar de a Estados Unidos. Piénsenlo.
Si Canadá y México, los dos principales proveedores de petróleo de Estados Unidos, deciden simultáneamente diversificar sus mercados hacia Asia, el impacto sería devastador. Estados Unidos quedaría atrapado, sin acceso fácil a petróleo extranjero barato, obligado a depender de proveedores lejanos y costosos como Arabia Saudita o los Emiratos. Y hay conversaciones entre México y Canadá. Esto es algo que descubrí hace apenas una semana. Funcionarios de ambos países se reunieron en privado para discutir una estrategia coordinada frente a los aranceles de Trump. No hay un acuerdo formal todavía, pero la posibilidad de que México y Canadá formen un frente común contra Estados Unidos es real y preocupante para Washington. Imaginen las implicaciones. Estados Unidos rodeado por sus dos vecinos, ambos coordinando sus políticas energéticas y comerciales para contrarrestar las amenazas de Washington. Es un escenario que parecía impensable hace unos años, pero la arrogancia de las políticas estadounidenses lo ha convertido en una posibilidad real. Y esto me lleva a un punto más amplio que quiero que consideren. Lo que estamos viendo no es solo una disputa sobre petróleo o aranceles. Lo que estamos viendo es el fin de un orden mundial, el fin de un sistema donde Estados Unidos podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. El fin de la hegemonía unipolar que surgió después de la caída de la Unión Soviética. Durante 30 años, Estados Unidos fue el único superpoder. Podía invadir países, podía imponer sanciones, podía derrocar gobiernos, podía hacer lo que quisiera porque nadie tenía el poder de detenerlo. Pero ese mundo ya no existe. China ha emergido como un poder económico capaz de rivalizar con Estados Unidos. Rusia, a pesar de las sanciones, sigue siendo una potencia energética crucial. India está creciendo rápidamente. Y países como México, Brasil y Arabia Saudita están aprendiendo a jugar un juego más sofisticado, equilibrando entre las grandes potencias para maximizar sus propios intereses. El petróleo es el símbolo perfecto de esta transformación. Durante un siglo, el control del petróleo fue sinónimo del poder estadounidense, pero ahora ese control se está fragmentando. Nuevos actores están emergiendo, nuevas alianzas se están formando y Estados Unidos, por primera vez en generaciones, está en una posición defensiva. Lo que México y Venezuela están haciendo es aprovechar este momento histórico. Están aprovechando la debilidad relativa de Estados Unidos para renegociar los términos de su relación. Están usando el petróleo como palanca para obtener mejores condiciones y están construyendo alternativas que les darán más libertad en el futuro. Es un momento fascinante para estudiar la economía internacional y es un momento crucial para entender hacia dónde va el mundo. Ahora déjenme hablarles de las implicaciones a largo plazo de todo esto, porque lo que está pasando hoy tendrá consecuencias que se sentirán durante décadas. Primero, el dólar. El sistema del petrodólar, que ha sostenido el poder financiero estadounidense desde los años 70, está siendo erosionado. Cada vez más petróleo se compra y vende en otras monedas. Cada vez más países acumulan reservas en oro o yuanes en lugar de dólares. Si esta tendencia continúa, Estados Unidos perderá su capacidad de imprimir dinero sin consecuencias. Eso significaría austeridad, recortes de gastos, posiblemente una crisis económica seria. Segundo, la transición energética. Paradójicamente, la pérdida de acceso al petróleo barato podría acelerar la adopción de energías renovables en Estados Unidos. Cuando la gasolina cuesta $6 el galón, de repente los autos eléctricos se vuelven mucho más atractivos.
Cuando el gas natural sube de precio, la energía solar se vuelve más competitiva. La crisis podría convertirse en oportunidad. Tercero, las relaciones hemisféricas. La era de Estados Unidos tratando a Latinoamérica como su patio trasero está terminando. México, Brasil, Argentina, Colombia, todos estos países están desarrollando políticas exteriores más independientes. Están construyendo relaciones con China, con Europa, con India. Estados Unidos ya no puede dar por sentado su influencia en la región. Cuarto, y esto es crucial, las implicaciones para los trabajadores. La era del petróleo barato permitió un cierto modelo de vida en Estados Unidos. Suburbios extensos donde necesitas un auto para todo. Casas grandes con calefacción de gas. Productos baratos transportados desde el otro lado del mundo. Todo eso depende del petróleo barato. Si el petróleo se encarece permanentemente, ese modelo de vida tendrá que cambiar. No estoy diciendo que esto sea necesariamente malo. Muchos argumentarían que ese modelo era insostenible de todas formas, por razones ambientales, sino económicas. Pero el cambio será doloroso para muchos, y como siempre, los que más sufrirán serán los que menos tienen. Déjenme darles una perspectiva histórica más amplia sobre todo esto, porque lo que estamos viendo no es algo completamente nuevo, es parte de un patrón que se ha repetido a lo largo de la historia. Los imperios siempre dependen de recursos que no pueden producir por sí mismos. Roma dependía del grano de Egipto, España dependía de la plata de América, Gran Bretaña dependía del algodón de la India y el té de China. Estados Unidos depende del petróleo de múltiples regiones del mundo y los imperios siempre creen que esa dependencia puede ser manejada mediante el poder militar y político. Roma controlaba Egipto con sus legiones, España conquistó América, Gran Bretaña colonizó India. Estados Unidos estableció bases militares en el Medio Oriente y controló los gobiernos de Latinoamérica, pero eventualmente los proveedores de recursos se dan cuenta de su poder, se dan cuenta de que tienen algo que el imperio necesita y comienzan a usar ese poder para negociar mejores términos. A veces eso lleva a conflictos, a veces lleva a nuevos arreglos, pero siempre marca el comienzo del declive imperial. Lo que México y Venezuela están haciendo es exactamente eso. Están reconociendo que tienen poder, que Estados Unidos los necesita, que pueden exigir un trato diferente. No es revolucionario en un sentido político, es simplemente la afirmación de que las relaciones deben ser más equitativas. Y Estados Unidos, como todo imperio antes de él, tiene dificultades para aceptar esta nueva realidad. Los imperios no declinan voluntariamente, no aceptan de buena gana la pérdida de poder, luchan, resisten, intentan mantener el viejo orden tanto como pueden, pero la historia es clara. Los imperios que se adaptan sobreviven de alguna forma, los que no se adaptan colapsan. Gran Bretaña perdió su imperio, pero se reinventó como potencia regional y aliado de Estados Unidos. La Unión Soviética no supo adaptarse y desapareció. ¿Qué camino elegirá Estados Unidos? Es la pregunta central de nuestra era. Y lo que pasa con el petróleo latinoamericano es un indicador crucial de hacia dónde vamos. Si Estados Unidos puede aceptar una relación más equitativa con México, si puede dejar de tratar a Latinoamérica como su patio trasero, si puede adaptarse a un mundo multipolar, entonces puede mantener su importancia y prosperidad, aunque ya no sea el hegemonía absoluto. Pero si sigue el camino de la confrontación, si insiste en mantener el viejo orden a cualquier costo, si trata cada desafío como una amenaza existencial que requiere respuesta agresiva,
entonces está condenado a un declive más doloroso y conflictivo. Lo que me preocupa es que los políticos actuales parecen incapaces de pensar a largo plazo. Trump ve el mundo en términos de victorias y derrotas inmediatas. No puede concebir una estrategia que requiera paciencia, compromiso, construcción de relaciones. Todo tiene que ser dramático, confrontacional, de suma cero, pero la geopolítica no funciona así. Las relaciones entre países se construyen durante décadas. La confianza se gana lentamente. El poder real viene de las alianzas y las redes de cooperación, no de las amenazas y los aranceles. México lo entiende. Por eso está jugando un juego largo. Por eso construye alternativas sin provocar innecesariamente. Por eso mantiene la puerta abierta a la negociación mientras simultáneamente fortalece su posición. Es diplomacia sofisticada de un país que ha aprendido a lo largo de su dolorosa historia cómo tratar con vecinos poderosos. Venezuela también lo entiende, aunque su posición es más difícil. Ha sido más confrontacional porque no tenía otra opción. Las sanciones no le dejaron espacio para la sutileza, pero incluso Venezuela ha demostrado una resiliencia notable. No se derrumbó como Washington esperaba. Encontró aliados, desarrolló alternativas, sobrevivió. Ahora ambos países, México y Venezuela, están coordinando, no como aliados ideológicos, sino como socios pragmáticos. Ambos producen petróleo, ambos enfrentan presiones de Washington, ambos se benefician de coordinar sus respuestas. Es una alianza de conveniencia que podría convertirse en algo más duradero. Las familias de clase media que compraron casas en los suburbios dependiendo de gasolina barata, los trabajadores de industrias que dependen del petróleo, los pensionados con ingresos fijos que no pueden absorber aumentos en el costo de vida. Todos ellos van a sentir las consecuencias de lo que está pasando. Y esto me lleva a una reflexión más amplia sobre el sistema económico en el que vivimos. Un sistema que ha creado una dependencia insostenible del petróleo, un sistema que ha priorizado las ganancias a corto plazo sobre la planificación a largo plazo, un sistema que ahora está mostrando sus grietas. Como economista marxista siempre he argumentado que el capitalismo contiene las semillas de su propia destrucción. No porque haya un complot o una revolución inminente, sino porque el sistema tiene contradicciones internas que eventualmente generan crisis. La dependencia del petróleo es un ejemplo perfecto. Durante décadas, las corporaciones petroleras maximizaron sus ganancias sin considerar las consecuencias. Extrajeron todo el petróleo fácil y barato. No invirtieron en alternativas, no planearon para un mundo donde el petróleo pudiera escasear o volverse inaccesible. Y ahora estamos pagando el precio de esa miopía. Pero hay esperanza, siempre hay esperanza, porque las crisis también son momentos de transformación, momentos donde las viejas formas de hacer las cosas se vuelven insostenibles y nuevas posibilidades emergen. La crisis del petróleo de los años 70 impulsó las primeras inversiones serias en energía solar y eólica. La crisis financiera de 2008 generó movimientos sociales que cuestionaron el poder de Wall Street. Cada crisis ha sido también una oportunidad para repensar, para reorganizar, para construir algo mejor. Lo que está pasando ahora con el petróleo latinoamericano podría ser el catalizador para una transformación similar. Podría obligar a Estados Unidos a tomarse en serio la transición energética. Podría forzar un replanteamiento de las relaciones con los países vecinos. Podría generar una conversación sobre qué tipo de economía queremos tener.
o podría llevar a más conflicto, más intervenciones, más intentos de mantener el viejo orden por la fuerza. Eso depende de las decisiones que se tomen en los próximos meses y años, y esas decisiones dependerán en parte de la presión que los ciudadanos comunes ejerzan sobre sus gobiernos. Por eso es tan importante que ustedes entiendan lo que está pasando, porque solo entendiendo la situación pueden participar en las discusiones sobre cómo responder. Solo entendiendo quién tiene el poder y cómo lo usa pueden exigir un cambio de rumbo. Ahora déjenme contarles sobre algo que está pasando en este mismo momento, algo que ilustra perfectamente la nueva dinámica de poder entre Estados Unidos y México. Esta semana, en diciembre de 2025, hay negociaciones en curso entre funcionarios estadounidenses y mexicanos sobre los aranceles que Trump quiere imponer. Las negociaciones comenzaron hace 10 días y hasta ahora no han producido ningún acuerdo. ¿Por qué? Porque México se niega a aceptar las condiciones de Washington. Según mis fuentes, Estados Unidos llegó a la mesa exigiendo que México aceptara deportaciones masivas, controles migratorios extremos y concesiones comerciales significativas. Todo esto a cambio de no imponer aranceles del 25%. México respondió con una contrapropuesta. Aceptaría algunos controles migratorios adicionales, pero exigía a cambio una revisión completa del acuerdo comercial, mejores condiciones para los productos mexicanos e inversiones estadounidenses en infraestructura mexicana. Y dejó claro, sin decirlo explícitamente, que si Estados Unidos no negociaba de buena fe, México tenía opciones. Esas opciones incluyen, por supuesto, el petróleo. Nadie lo dice abiertamente, pero todos saben que está ahí, como una carta que México puede jugar en cualquier momento. El resultado es un punto muerto. Estados Unidos no puede imponer aranceles sin arriesgarse a una represalia petrolera. México no puede ceder sin parecer débil y mientras tanto los mercados están nerviosos, los precios fluctúan y la incertidumbre afecta a millones de personas a ambos lados de la frontera. Lo que me parece fascinante es cómo ha cambiado el tono de las negociaciones. Hace 20 años, cuando se negoció el TLCAN original, Estados Unidos dictaba los términos y México aceptaba. Los negociadores mexicanos tenían instrucciones de no contradecir a Washington en temas fundamentales. Era una negociación entre un gigante y un país que aspiraba a ser su socio menor. Ahora, la dinámica es completamente diferente. Los negociadores mexicanos llegan con confianza. Saben que tienen cartas que jugar. Saben que Estados Unidos los necesita tanto como ellos necesitan a Estados Unidos. Hay un equilibrio de poder que antes no existía. Y esto no es solo por el petróleo. Es también por las cadenas de suministro. Más del 40% de las importaciones estadounidenses de autopartes vienen de México. Las fábricas de Detroit no pueden funcionar sin componentes mexicanos. Los hospitales estadounidenses dependen de equipos médicos ensamblados en plantas maquiladoras mexicanas. Los supermercados están llenos de productos agrícolas cultivados en México. Si Estados Unidos impone aranceles del 25% a todo esto, los precios subirían dramáticamente para los consumidores estadounidenses. Los autos costarían miles de dólares más. Los productos electrónicos, la ropa, los alimentos, todo se encarecería. Y eso ocurriría justo cuando Trump está prometiendo bajar la inflación. Es una contradicción que Trump no puede resolver. Prometió ser duro con México. Prometió proteger a los trabajadores estadounidenses con aranceles. Pero esos mismos aranceles perjudicarían a los consumidores estadounidenses.
muchos de los cuales son los mismos trabajadores que Trump dice querer ayudar. La economía no funciona de la manera simple que los políticos quisieran. No puedes castigar a México sin castigarte a ti mismo. No puedes cerrar la frontera sin cerrar las fábricas. No puedes deportar a millones de trabajadores sin destruir industrias que dependen de esa mano de obra. Y encima de todo esto está el petróleo, el as bajo la manga que México guarda cuidadosamente, la carta que no ha jugado todavía, pero que todos saben que tiene. Déjenme darles un pronóstico de lo que creo que va a pasar en los próximos meses, basado en todo lo que he investigado, basado en las conversaciones que he tenido con expertos a ambos lados de la frontera, basado en mi experiencia de décadas estudiando crisis económicas. Creo que vamos a ver una escalada inicial. Trump impondrá algunos aranceles, probablemente no el 25% completo, pero algo significativo. Lo hará porque necesita cumplir al menos parcialmente sus promesas de campaña. Lo hará porque su base electoral espera que sea duro con México. México responderá con aranceles recíprocos, no equivalentes, porque México no puede igualar el poder económico estadounidense, pero sí lo suficientemente dolorosos como para que Washington lo sienta. Productos agrícolas del Medio Oeste, carne de cerdo de Iowa, maíz de Nebraska, productos de estados que votaron por Trump. Simultáneamente, México anunciará nuevos acuerdos comerciales con China, inversiones chinas en puertos mexicanos, compras chinas de petróleo mexicano, todo presentado como diversificación y búsqueda de nuevos mercados. Pero el mensaje será claro: México tiene alternativas. En algún momento durante el primer trimestre de 2026, probablemente en febrero o marzo, la presión será insostenible. Los precios habrán subido. Las empresas estarán quejándose. Los votantes estarán molestos. Y entonces comenzarán negociaciones serias. Esas negociaciones serán muy diferentes a las de ahora, porque para entonces ambos lados habrán demostrado su capacidad de causar daño. Ambos sabrán que la escalada no beneficia a nadie y ambos estarán bajo presión para encontrar una salida. El resultado, creo, será un acuerdo que permita a ambos lados declarar victoria. Trump dirá que consiguió concesiones en migración. México dirá que protegió sus intereses comerciales. Habrá fotos, declaraciones, apretones de manos. Pero debajo de todo eso, la realidad fundamental habrá cambiado. México habrá demostrado que ya no puede ser intimidado, que tiene poder de negociación real, que es un socio, no un subordinado, y esa demostración tendrá consecuencias duraderas para la relación bilateral. Estados Unidos, por su parte, habrá aprendido una lección dolorosa sobre los límites de su poder, sobre lo que pasa cuando tratas a tus vecinos con arrogancia durante demasiado tiempo, sobre la importancia de las relaciones y las alianzas. No estoy diciendo que todo esto vaya a ser fácil o indoloro. Habrá meses difíciles. Habrá gente que perderá empleos, negocios que cerrarán, familias que sufrirán. Las transiciones económicas siempre tienen costos humanos y esos costos casi siempre caen sobre los más vulnerables. Pero al final del proceso creo que emergerá un nuevo equilibrio, un equilibrio más justo, más estable, más sostenible. Un equilibrio donde México sea tratado como lo que es, un país soberano con derechos e intereses propios. Y Venezuela también será parte de ese nuevo equilibrio. Las sanciones serán levantadas gradualmente, no porque Washington lo quiera,
sino porque se habrá vuelto insostenible mantenerlas. El petróleo venezolano volverá a fluir hacia los mercados mundiales, ya no controlado por Washington, sino por los propios venezolanos. El mundo está cambiando, el viejo orden está terminando, y lo que está pasando con el petróleo latinoamericano es una señal de ese cambio. Quiero profundizar ahora en las implicaciones financieras de todo esto, porque creo que es la parte menos discutida, pero más importante de esta historia. El sistema financiero global está construido sobre el dólar y el petróleo es el pilar fundamental de ese sistema. Déjenme explicarles cómo funciona esto de manera simple. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emergió como la potencia dominante. El dólar se convirtió en la moneda de reserva mundial. Todos los países necesitaban dólares para comerciar internacionalmente y la mayor necesidad de dólares venía del petróleo. En 1974, Estados Unidos llegó a un acuerdo con Arabia Saudita. Los saudíes venderían su petróleo exclusivamente en dólares. A cambio, Estados Unidos garantizaría la seguridad del reino saudí. Este acuerdo creó el petrodólar y el petrodólar sostuvo el poder financiero estadounidense durante 50 años. Pero ese sistema está siendo erosionado. Arabia Saudita comenzó a aceptar yuanes para algunas ventas de petróleo. Rusia vende en rublos y otras monedas. Irán evade el sistema del dólar completamente. Y ahora México y Venezuela están explorando alternativas. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que la demanda de dólares está disminuyendo gradualmente. Si necesitas menos dólares para comprar petróleo, necesitas menos dólares en general. Si necesitas menos dólares, no necesitas mantener tantas reservas en dólares. Si mantienes menos reservas en dólares, la demanda de deuda estadounidense disminuye. Y si la demanda de deuda estadounidense disminuye, Estados Unidos tiene que pagar más intereses para financiar sus déficits. Es un efecto dominó que comienza con el petróleo y termina con las finanzas del gobierno estadounidense. Por eso, lo que está pasando con México y Venezuela es tan importante. No es solo sobre quién vende petróleo a quién, es sobre el futuro del sistema financiero global. Estados Unidos tiene una deuda nacional de más de 34 billones de dólares. Esa deuda es sostenible solo porque el resto del mundo está dispuesto a financiarla. Los bancos centrales de China, Japón, Europa, todos compran bonos del Tesoro estadounidense. Lo hacen en parte porque necesitan dólares para comprar petróleo y para comerciar internacionalmente. Pero si el mundo necesita menos dólares, comprará menos bonos estadounidenses. Y si compra menos bonos, Estados Unidos tendrá que ofrecer tasas de interés más altas para atraer compradores. Tasas más altas significan más dinero gastado en intereses, dinero que no puede ir a infraestructura, educación, salud. Ya estamos viendo señales de esto. Las tasas de interés en Estados Unidos han subido significativamente en los últimos años. Parte de eso es política de la Reserva Federal para controlar la inflación, pero parte es también una señal de que el apetito mundial por deuda estadounidense está disminuyendo. China, que durante décadas fue el principal comprador de bonos estadounidenses, ha estado reduciendo sus tenencias.
No de manera dramática, porque eso desestabilizaría el sistema y perjudicaría a la propia China, pero sí de manera constante, año tras año. México y Venezuela, al diversificar sus mercados de petróleo y aceptar pagos en otras monedas, están contribuyendo a esta tendencia. Cada barril de petróleo que se vende en yuanes en lugar de dólares es un pequeño golpe al sistema. Millones de esos pequeños golpes acumulados durante años pueden cambiar la estructura del poder financiero global. Ahora bien, no quiero exagerar. El dólar no va a colapsar mañana. Tiene muchas fortalezas que sus competidores no tienen. Los mercados financieros estadounidenses son los más líquidos y transparentes del mundo. Las instituciones estadounidenses, a pesar de sus problemas, son más confiables que las de China o Rusia. El yuan no es una alternativa creíble todavía porque China controla su tipo de cambio y no permite la libre convertibilidad. Pero la tendencia es clara. El mundo está moviéndose hacia un sistema multipolar, no solo políticamente, sino financieramente, y el petróleo está en el centro de esa transformación. Quiero terminar este análisis con una reflexión personal. Llevo más de 50 años estudiando economía. He visto crisis ir y venir. He visto imperios tambalearse y recuperarse. He visto predicciones apocalípticas que nunca se cumplieron y cambios silenciosos que transformaron todo. Lo que está pasando ahora es diferente, no porque sea más dramático o más peligroso que otras crisis, sino porque representa un cambio estructural, no coyuntural, un cambio en las placas tectónicas del poder mundial. El siglo XX fue el siglo estadounidense. El dólar dominó, el petróleo fluyó según los intereses de Washington, Latinoamérica fue un patio trasero, todo eso está terminando. El siglo XXI será diferente, será multipolar. China, India, Brasil, México, todos estos países tendrán más poder del que tuvieron antes. Estados Unidos seguirá siendo importante, pero no dominante. Tendrá que negociar, comprometerse, aceptar que otros también tienen derechos e intereses legítimos. Para algunos estadounidenses esto será difícil de aceptar. Han crecido creyendo que su país es excepcional, indispensable, destinado a liderar. Descubrir que son uno más entre muchos será un golpe al orgullo nacional. Pero para el resto del mundo este cambio es bienvenido. Para México, que ha vivido a la sombra del gigante del norte durante 200 años, la posibilidad de una relación más equilibrada es esperanzadora. Para Venezuela, que ha soportado sanciones y amenazas, la perspectiva de recuperar su soberanía es liberadora. Y para todos nosotros, el fin de la hegemonía unilateral podría significar un mundo más estable. Un mundo donde las disputas se resuelvan por negociación, no por imposición. Un mundo donde los recursos se compartan más equitativamente. Un mundo donde la justicia económica sea al menos una posibilidad. No estoy siendo ingenuo. Sé que el cambio es lento y difícil. Sé que hay intereses poderosos que resistirán. Sé que habrá conflictos, tensiones, momentos de peligro, pero la dirección del cambio me parece clara. Y lo que está pasando con el petróleo de México y Venezuela es un síntoma de ese cambio más amplio. Manténganse atentos a lo que pasa en enero y febrero de 2026. Ahí veremos cómo se desarrolla esta historia. Ahí veremos si Trump es capaz de aprender de sus errores o si dobla la apuesta. Ahí veremos si México y Venezuela mantienen su posición o ceden ante la presión. Y mientras tanto, recuerden esto, el petróleo no es solo combustible, es poder, es política, es historia. Lo que está pasando hoy con el petróleo latinoamericano es un capítulo de una historia mucho más grande, una historia sobre quién tiene el poder en el mundo y cómo lo usa. Yo soy Richard Wolff.
He tratado de explicarles esta historia de la manera más clara y honesta que puedo. Espero que les haya sido útil. Espero que ahora entiendan mejor lo que está pasando y por qué importa. En los próximos días y semanas observen las noticias con nuevos ojos. Cuando vean titulares sobre aranceles, sobre petróleo, sobre México y Venezuela, recuerden lo que les he contado hoy. Recuerden que detrás de cada cifra hay relaciones de poder. Detrás de cada decisión hay intereses en conflicto. Detrás de cada crisis hay una oportunidad de cambio. La economía no es un misterio reservado para expertos. Es la forma en que organizamos nuestra vida colectiva y entenderla es el primer paso para poder cambiarla. Ahora déjenme profundizar en algo que mencioné antes, pero que merece más atención. El papel de la deuda histórica que Estados Unidos tiene con México. Porque esta deuda no es solo simbólica, tiene implicaciones muy concretas para lo que está pasando hoy. Recordemos los hechos. En 1848, Estados Unidos se quedó con 2.4 millones de kilómetros cuadrados de territorio mexicano. California, Texas, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah, la mayor parte de Colorado, partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma. Más de la mitad de lo que era México pasó a manos estadounidenses. ¿Cuánto pagó Estados Unidos por todo eso? 15 millones de dólares, una cantidad ridícula incluso en esa época. Para ponerlo en perspectiva, la compra de Alaska a Rusia en 1867 costó 7.2 millones de dólares por un territorio mucho más pequeño y mucho menos valioso. Ahora calculemos el valor actual de lo que Estados Unidos se llevó. California sola tiene un Producto Interno Bruto de más de 4 billones de dólares anuales. Texas supera los 2 billones. Arizona, Nevada, Colorado, Utah, Nuevo México, todos juntos suman otro billón. Estamos hablando de economías que, combinadas, serían la segunda o tercera más grande del mundo. Y eso sin contar los recursos extraídos durante 177 años. El oro de California, que financió la industrialización estadounidense, el petróleo de Texas, que alimentó el siglo XX, el cobre de Arizona, la agricultura del Valle Central de California, que alimenta a medio país, los recursos hídricos del río Colorado. Todo esto fue extraído de territorio que era mexicano. Algunos economistas han calculado que si aplicáramos intereses compuestos desde 1848, la deuda de Estados Unidos con México superaría los 50 billones de dólares. Por supuesto, esto es un ejercicio teórico. Nadie espera que Estados Unidos pague esa cantidad, pero el ejercicio sirve para ilustrar la magnitud de lo que fue tomado. Y aquí está lo interesante. El gobierno mexicano nunca ha olvidado esta historia, no la menciona constantemente, no hace demandas formales, pero está presente en el trasfondo de cada negociación. Cuando funcionarios mexicanos hablan de una relación más equitativa con Estados Unidos, están haciendo referencia implícita a esta historia. Cuando piden que se les trate con respeto, están recordando que México fue despojado de más de la mitad de su territorio. Lo que estamos viendo ahora con el petróleo es una forma de ajuste de cuentas histórico, no literal, por supuesto. México no va a recuperar California o Texas, pero sí está recuperando algo igualmente importante: dignidad, poder de negociación, la capacidad de decir no a Washington. Durante 177 años, la relación entre México y Estados Unidos ha sido profundamente asimétrica. Estados Unidos decidía y México acataba. Estados Unidos imponía y México aceptaba. Estados Unidos tomaba y México daba. Esa era la dinámica, pero esa dinámica está cambiando y el petróleo es el instrumento de ese cambio, porque el petróleo le da a México algo que no tuvo durante más de un siglo:
Leverage, palanca, poder real de negociación. Piénsenlo así. En 1848 México no tenía opciones. Había perdido la guerra. Su ejército estaba derrotado. Su territorio estaba ocupado. Tuvo que aceptar lo que Estados Unidos impuso. En 2025, México tiene opciones. Tiene petróleo que Estados Unidos necesita. Tiene una economía integrada con la estadounidense, tiene relaciones con China, con Europa, con otros poderes que quieren ser sus socios. Ya no está solo ni indefenso, y eso cambia todo. Porque el poder, en última instancia, depende de las alternativas que tengas. Si no tienes alternativas, estás a merced del otro. Si tienes alternativas, puedes negociar de igual a igual. Lo que México está haciendo ahora es ejercitar esas alternativas. Está demostrando que puede vender su petróleo a otros, que puede comerciar con China, que puede sobrevivir y prosperar sin depender exclusivamente de Estados Unidos. Y cada vez que lo demuestra, su poder de negociación aumenta. Cada contrato con China, cada inversión asiática, cada nuevo mercado desarrollado fortalece la posición mexicana. Es un proceso acumulativo que lleva años desarrollándose. AMLO comenzó este proceso. Sheinbaum lo está continuando. Y quien venga después probablemente lo continuará también, porque ya no es solo política, es estrategia nacional. Es la forma en que México se está posicionando para el siglo XXI. Ahora déjenme hablarles de algo que me parece crucial entender, el papel de la clase trabajadora en todo esto, porque cuando hablamos de petróleo, de aranceles, de negociaciones, es fácil olvidar que detrás de todo esto hay personas reales con vidas reales. En México hay cientos de miles de trabajadores en la industria petrolera, ingenieros, técnicos, obreros, transportistas, familias que dependen de Pemex y de las empresas relacionadas. Cuando hablamos de soberanía energética, estamos hablando de sus empleos, de sus vidas, de su futuro. En Venezuela, a pesar de la crisis económica de los últimos años, la industria petrolera sigue siendo el corazón de la economía. Millones de venezolanos dependen directa o indirectamente del petróleo. Cuando hablamos de sanciones o de acuerdos, estamos hablando de si esas familias pueden comer, vestirse, enviar a sus hijos a la escuela. Y en Estados Unidos hay trabajadores de refinerías, transportistas, empleados de gasolineras, mecánicos, todos cuyas vidas dependen del flujo de petróleo. Cuando hablamos de crisis energética, estamos hablando de sus empleos, sus hipotecas, su capacidad de llegar al trabajo cada mañana. Lo que me frustra de cómo los políticos discuten estos temas es que hablan de México y Estados Unidos como si fueran entidades abstractas. Pero México no negocia. Las personas en el gobierno mexicano negocian en nombre de millones de mexicanos. Estados Unidos no impone aranceles. Políticos estadounidenses imponen aranceles, afectando a millones de personas a ambos lados de la frontera, y esas decisiones no afectan a todos por igual. Cuando los precios del petróleo suben, los ricos pueden absorber el costo, los pobres no. Cuando hay escasez de gasolina, los que tienen autos nuevos y eficientes sufren menos. Los que tienen autos viejos que consumen mucho sufren más. Cuando la inflación aumenta, los que tienen ahorros se protegen. Los que viven de cheque en cheque son aplastados. Por eso es tan importante entender la economía, no como un juego abstracto de números y gráficos, sino como la forma en que se distribuyen los recursos, las oportunidades y el sufrimiento en una sociedad. Lo que está pasando con el petróleo latinoamericano afectará a millones de personas. Cómo les afectará dependerá de quién tome las decisiones
y en beneficio de quien las tome. Por eso importa que la gente común entienda lo que está pasando, para poder exigir que sus intereses sean considerados, para poder votar informados, para poder organizarse y presionar. Déjenme contarles ahora sobre una conversación que tuve recientemente con un colega economista que trabajó muchos años en el Banco de México. Una conversación que me iluminó sobre cómo piensan los funcionarios mexicanos acerca de todo esto. Me contó que hay un antes y un después de 2018 en la política económica mexicana. Antes de AMLO, la postura oficial era de alineamiento con Washington. México hacía lo que Estados Unidos pedía a cambio de acceso al mercado estadounidense y estabilidad financiera. Era una relación de subordinación aceptada. Después de 2018, eso comenzó a cambiar. AMLO tenía una visión diferente. Creía que México podía y debía tener más autonomía, que la dependencia de Estados Unidos era una vulnerabilidad, no una fortaleza, que México necesitaba construir alternativas. La refinería de Dos Bocas, me dijo, no era solo un proyecto industrial, era una declaración de independencia. Cada barril de petróleo que México refina internamente es un barril que no necesita enviar a refinerías estadounidenses. Es soberanía traducida a infraestructura concreta. Lo mismo con las compras de oro del Banco de México. Cada lingote de oro en las bóvedas mexicanas es una protección contra la manipulación del dólar. Es una forma de decir que México tiene opciones, que no está completamente atado al sistema financiero controlado por Washington. Y ahora Sheinbaum está continuando esa estrategia, no de manera confrontacional, porque México no busca pelea, pero sí de manera sistemática, construyendo día a día las alternativas que harán a México más independiente. Mi colega me dijo algo que me pareció muy acertado. Me dijo que México está jugando un juego largo, no busca victorias rápidas ni titulares dramáticos. Busca construir lentamente las condiciones para una relación diferente con Estados Unidos. Una relación de respeto mutuo, no de subordinación. Y el petróleo es central en ese juego, porque el petróleo es poder. Y mientras México tenga algo que Estados Unidos necesita, tendrá voz en la mesa de negociaciones. Ahora déjenme hablarles del papel de los medios de comunicación en todo esto, porque la forma en que esta historia se cuenta importa tanto como los hechos mismos. En Estados Unidos, los medios tienden a presentar a México como un problema. La inmigración es un problema, el narcotráfico es un problema, el comercio desequilibrado es un problema. Rara vez se presenta a México como un socio, como un aliado, como un vecino con intereses legítimos. Esta narrativa de México como problema crea un clima donde políticas hostiles se vuelven aceptables. Si México es el problema, entonces confrontar a México es la solución. Si México es el enemigo, entonces aranceles, muros y deportaciones son defensas legítimas. Pero esta narrativa ignora completamente la otra cara de la historia. Ignora que Estados Unidos también depende de México. Ignora que las políticas estadounidenses han contribuido a crear los problemas que ahora critica. Ignora que la relación bilateral es una de interdependencia, no de dependencia unilateral. El petróleo debería cambiar esa narrativa. Debería ser evidente que Estados Unidos necesita